Hay un tipo en la industria del cine que no necesita levantar la voz para que absolutamente todos en la sala lo escuchen. Un hombre que no sonríe falsamente para las cámaras, que no busca la aprobación desesperada en las redes sociales y que, definitivamente, no tiene tiempo ni paciencia para lidiar con egos inflados. Jason Statham construyó su multimillonaria carrera siendo exactamente lo que todos vemos en la pantalla: un sujeto directo, letal y profesional hasta la médula. Pero detrás de esa mirada de acero, esa actitud inquebrantable y esa mandíbula cuadrada que ya es su sello personal en el cine de acción, existe algo que muy pocos fanáticos conocen: una lista mental muy estricta. Una lista negra de actores con los que Statham ha jurado que jamás volvería a trabajar, ni aunque le ofrecieran los cheques astronómicos que cobra la élite de Hollywood. Hoy vamos a revelar los nombres que hacen que este actor inglés, un exclavadista olímpico, convertido en una imparable máquina de acción, apriete los puños de pura frustración con solo escucharlos. Porque si hay algo que este actor no tolera en lo absoluto, es la falta de respeto por el oficio. Y cuando alguien tiene el atrevimiento de cruzar esa línea roja con él, simplemente no hay marcha atrás, no existen las disculpas, y mucho menos hay una segunda oportunidad. Prepárate para adentrarte en las historias más tensas que han ocurrido a puerta cerrada en los sets de filmación, descubriendo los conflictos silenciosos que casi terminan a golpes. Empezamos esta lista con el caso más obvio, pero también el más explosivo y público de todos: Vin Diesel. La guerra fría entre estos dos auténticos titanes del cine de acción no nació en las indirectas de Instagram, ni en las páginas de las revistas de chismes. Nació en el lugar donde se libran las verdaderas batallas de egos en Hollywood, en el caótico set de filmación de la franquicia Rápido y Furioso. Aquí se enfrentaron, frente a frente, dos filosofías de trabajo que son completamente opuestas. Por un lado, tenemos a Jason Statham, un hombre que llega al set de grabación 2 horas antes de que lo llamen, que entrena religiosamente desde las 5 de la mañana, que memoriza a la perfección sus líneas desde la noche anterior, y que trata cada escena de acción como si fuera una operación militar de alto riesgo. Del otro lado, tenemos a Vin Diesel, el tipo que llega cuando se le da la gana, que quiere cambiar el guión establecido cada 5 minutos, y que necesita desesperadamente que el universo entero gire alrededor de su ombligo. La tensión entre ambos empezó de manera silenciosa. Diesel llegaba tarde 1 hora, luego 2 horas, y a veces hasta 3 horas. Statham esperaba en su lugar en total silencio, pero por dentro estaba a punto de explotar. En las grandes producciones de Hollywood, cada minuto que pierdes esperando se traduce en cientos de miles de dólares tirados a la basura. Hacer esperar bajo el sol a un equipo técnico de más de 200 personas solo porque tu ego de superestrella no cabe por la puerta de tu tráiler es algo sencillamente imperdonable para alguien que viene forjado en la estricta disciplina británica. Pero el verdadero desastre estalló durante las tensas filmaciones del derivado Hobbs & Shaw. Vin Diesel no solo llegó tarde al set de manera habitual, sino que llegó con una lista de exigencias tan absurda que parecía el menú de un restaurante de lujo. Quería reescribir sus propios diálogos para sonar más inteligente y profundo que el personaje de Statham. Exigió cambiar las coreografías de pelea que ya habían ensayado durante semanas para que él siempre quedara por encima de su rival. Quería controlar hasta el ángulo exacto de las cámaras para que lo favorecieran. Básicamente, su objetivo era convertir una película de ensamble en un gigantesco comercial de sí mismo. Fue en ese preciso momento cuando Jason perdió la paciencia por completo. Según testigos directos del set, Statham lo confrontó cara a cara y le dijo algo muy claro: "Yo vine aquí a hacer una maldita película de acción, no a ser parte de tu terapia de autoestima". A partir de ese explosivo incidente, cada entrevista promocional de la película se convirtió en un auténtico campo minado. Se ignoraban por completo, respondían con monosílabos fríos cuando los periodistas preguntaban por el otro, y se podía cortar la tensión en el aire con un machete. Lo más interesante de esta rivalidad es que, meses después, Diesel intentó hacer las paces. Le mandó regalos caros, lo invitó a cenar de forma ostentosa, y hasta le ofreció un papel mucho más grande en las siguientes películas de la franquicia. La respuesta de Jason fue siempre exactamente la misma: un silencio absoluto. Porque para Statham,
El respeto profesional no se compra con regalos caros ni con promesas de contratos millonarios. O lo tienes desde el primer día que pisas el set, o ya perdiste tu oportunidad para siempre. Por esta precisa razón, se negó rotundamente a aparecer en las últimas entregas de la saga principal, dejando claro que prefiere trabajar con verdaderos profesionales y no con divas. Y si crees que la tensión con Vin Diesel fue extrema, en el siguiente capítulo veremos cómo el choque entre el cine de acción puro y la actuación de método pretenciosa llevó a Statham a rechazar un proyecto entero, enfrentándose a un ganador del Oscar que llevó las cosas demasiado lejos. Ahora sí, prepárate, porque este segundo caso es uno de los más extraños y bizarros de toda la industria. Seguramente estás pensando, ¿Jared Leto? Pero si estos dos actores nunca han protagonizado una película juntos. Y tienes toda la razón. Pero el simple hecho de no haber compartido la pantalla grande no evitó que Jason Statham desarrollara una antipatía profunda, casi visceral, hacia el camaleónico actor estadounidense. Toda esta increíble historia comienza en el año 2018. Los grandes estudios estaban armando un ambicioso thriller psicológico que llevaría por título Mind Games. El concepto era oscuro y fascinante. Dos hombres atrapados en un búnker subterráneo, obligados a enfrentar sus peores demonios internos mientras intentan escapar contra reloj. Era una idea brillante, como una película de culto, pero con el gigantesco presupuesto que solo Hollywood puede ofrecer. Jason Statham fue el primer nombre de peso confirmado para el proyecto. Jared Leto llegó poco después, fuertemente recomendado por el director, quien buscaba explorar el lado más introspectivo, extraño y psicológico del cine de acción. El absoluto desmadre comenzó en la mismísima primera reunión de preproducción. Leto llegó luciendo una apariencia desconcertante, el cabello largo y sin peinar, usando ropa estratégicamente rota, que parecía sacada directamente de un contenedor de basura, pero que irónicamente costaba miles de dólares, y con las uñas pintadas de negro. Entró a la sala sin saludar absolutamente a nadie. Se sentó en el piso en una perfecta posición de yoga y anunció con total seriedad que a partir de ese instante solo respondería si se dirigían a él por el nombre de su personaje, Marcus. Statham, que es un hombre práctico y siempre va directo al grano, lo miró y le preguntó secamente: «Muy bien, Marcus, ¿ya leíste el guión?». La respuesta de Leto no fue un simple sí o no. Fue un intenso monólogo ininterrumpido de 10 minutos sobre cómo había logrado canalizar la energía cósmica del personaje a través de un estricto ayuno de 3 días y profundas sesiones de meditación con cristales de cuarzo. Para rematar su discurso, el ganador del Oscar anunció que necesitaba todo un mes de aislamiento y preparación espiritual antes de siquiera atreverse a pisar el set de grabación. Jason miró fijamente al director, luego miró a Leto sentado en el suelo, se levantó de su silla y pronunció una sola palabra de rechazo absoluto antes de abandonar la sala. Pero la historia no terminó ahí. Semanas después, cuando Statham ya había renunciado formalmente al proyecto, Leto le envió un dramático mensaje de voz que duraba 15 minutos. Según personas cercanas a Jason, en ese audio, Leto lo acusaba duramente de no tener la capacidad para entender el verdadero arte y de estar atrapado en una visión comercial, vacía y superficial del cine. La respuesta de Statham fue épica y fiel a su estilo. Subió una fotografía a su cuenta de Instagram, donde se le veía entrenando boxeo en un gimnasio, sudando a mares, acompañada de una descripción letal. Algunos prefieren hablar de arte, otros prefieren sudar por él. El mensaje fue clarísimo y lapidario. Desde ese día, cada vez que algún periodista menciona el nombre de Leto en las entrevistas, Statham tiene una respuesta preparada y afilada. Hay actores que hacen el trabajo duro, y hay actores que arman un circo sobre el trabajo. Yo siempre preferiré a los primeros. La industria captó el mensaje a la perfección, y nunca más intentaron ofrecerles un proyecto juntos. Pero si Jared Leto le produce rechazo por su pretensión, el siguiente nombre en la lista hace que Jason Statham ponga una cara de absoluto disgusto, como si acabara de morder un chile habanero. Hablamos de Steven Seagal. La feroz rivalidad entre estos dos hombres es antigua y tiene raíces muy profundas en la filosofía misma
de lo que significa ser un verdadero héroe de acción. Statham, quien entrenó artes marciales reales y disciplinas de combate durante años, que se ha roto las costillas de verdad y que ha sangrado litros en los entrenamientos de alto rendimiento, siempre ha visto a Seagal como un fraude andante, un ilusionista con un cinturón negro en mentiras. Yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días para entrenar hasta el cansancio. Él se levanta a las 5 de la mañana para pensar en cómo va a fingir que entrena delante de las cámaras, declaró Statham en una explosiva entrevista para una revista británica. El gran problema de Jason con Seagal es estrictamente ético. Mientras que Statham insiste en hacer todas y cada una de sus propias escenas de acción, recibiendo golpes brutales y patadas reales que le dejan moretones por semanas, Seagal construyó una carrera entera y un imperio millonario basándose en movimientos teatrales lentos, dobles de cuerpo y trucos de cámara baratos que solo sirven para esconder su absoluta falta de preparación física real. Pero lo que realmente encendió la mecha y enfureció a Statham fue un tenso encuentro frente a frente que tuvieron en el año 2016, durante una exclusiva fiesta de la industria en la ciudad de Los Ángeles. Seagal se acercó a él, con esa clásica pose arrogante que lo caracteriza, el pecho inflado, caminando lentamente y con una mirada de superioridad absoluta. Al tenerlo enfrente, le soltó una frase cargada de veneno. «Muchacho, yo ya rompía brazos en el cine cuando tú todavía vendías perfumes baratos en las calles de Londres». Era una referencia directa, burlona y sumamente clasista al humilde pasado de Statham como vendedor ambulante antes de encontrar la fama. Una provocación barata e innecesaria. La respuesta de Jason fue rápida, fría y letal. «La gran diferencia es que yo dejé de fingir para ganarme la vida. Tú nunca dejaste de hacerlo». El ambiente en la fiesta se congeló instantáneamente. La gente a su alrededor se alejó por temor a los golpes y las conversaciones en la sala se detuvieron por completo. Seagal intentó reírse forzadamente para aligerar la situación, pero la vergüenza y la humillación eran más que evidentes en su rostro. Desde esa tensa noche, Statham aprovecha cada oportunidad frente a los micrófonos para lanzarle misiles en forma de indirectas. Cuando le preguntan sobre sus más grandes influencias en el cine de acción, siempre menciona con profundo respeto a leyendas como Bruce Lee, Jackie Chan y Jet Li, para luego rematar diciendo: y luego están los que se creen Bruce Lee, pero en realidad son solo actores con un ego del tamaño de Texas y una habilidad física del tamaño de un cacahuate. Todo el mundo en Hollywood sabe exactamente de quién está hablando. La gota que finalmente derramó el vaso de esta rivalidad ocurrió cuando Seagal, en una polémica entrevista en el año 2020, tuvo la osadía de declarar que los jóvenes actores de acción de la actualidad no tienen la experiencia ni la profunda sabiduría de los veteranos de su época. Statham, que ya tenía 53 años en ese momento y seguía en una forma física envidiable, no se quedó callado y le respondió a través de Twitter con una frase que destrozó el legado de su rival. «La verdadera experiencia se gana peleando en el tatami, no fingiendo peleas frente a una pantalla verde durante 30 años». El mensaje se hizo viral en cuestión de minutos. Los memes invadieron todo el internet celebrando la respuesta. Y Steven Seagal, humillado públicamente, nunca se atrevió a responderle. Llegamos al número 2 de esta implacable lista. El actor que Jason Statham considera la personificación exacta de todo lo que está mal, podrido y comercializado en Hollywood hoy en día: Mark Wahlberg. Esto seguramente va a sorprender a muchísimos fanáticos, porque ambos protagonizaron la exitosa cinta La estafa maestra en el año 2003. Una película que rompió la taquilla mundial y que muchos consideran un clásico moderno del cine de atracos. Pero fue exactamente durante esas intensas filmaciones que Statham descubrió, con profunda decepción, que nunca más en su vida quería volver a compartir un set de grabación con Wahlberg. El gran problema entre ellos no fue una pelea específica a gritos ni un conflicto físico directo. Fue algo mucho peor y más insidioso. Fue la percepción gradual de que Mark Wahlberg representa todo aquello que Jason Statham considera falso y sin alma en el mundo del entretenimiento. Durante las 12 agotadoras semanas de filmación,
Statham observó en silencio cómo Wahlberg convertía cada día de trabajo artístico en una vulgar oportunidad de negocios. Llegaba al set ya hablando por teléfono a gritos sobre sus empresas privadas, interrumpía los ensayos más importantes para atender llamadas urgentes sobre su cadena de restaurantes de hamburguesas y usaba el sagrado horario de comida del equipo para grabar videos promocionales de sus lucrativos suplementos nutricionales. El tipo no estaba haciendo una película, comentó Statham años después a su círculo cercano. Estaba usando la producción entera como su oficina móvil personal para manejar sus otros 20 negocios. Pero lo que realmente irritó a Jason, hasta llevarlo al límite, fue la enorme hipocresía. Wahlberg le vendía constantemente a la prensa la imagen del tipo sencillo, trabajador y humilde de los barrios bajos de Boston, que nunca olvidó sus raíces de clase obrera. Sin embargo, llegaba al set todos los días en un helicóptero privado ensordecedor y exigía tener un tráiler de descanso que era más grande que muchas casas de lujo. El momento más incómodo y revelador de todos llegó durante la grabación de una escena crítica, donde ambos personajes debían trabajar juntos con precisión milimétrica para desarmar una bomba. La secuencia requería una concentración total y absoluta. Después de varios intentos fallidos, justo en medio de la quinta toma, el teléfono celular personal de Wahlberg sonó de repente. El actor detuvo toda la producción, contestó como si nada, y se puso a hablar ininterrumpidamente durante 20 minutos sobre una ridícula campaña publicitaria para una marca de agua embotellada. Todo el equipo técnico esperó bajo el calor. Los demás actores esperaron. Jason Statham esperó en silencio, pero internamente tomó una decisión inquebrantable: nunca más. Después del rotundo éxito de la película, los ejecutivos de los grandes estudios intentaron reunir a la millonaria dupla en múltiples proyectos. Una secuela directa se discutió acaloradamente durante años en las oficinas de los productores. Statham siempre rechazó la jugosa oferta sin dar mayores explicaciones, hasta que en el año 2019 finalmente habló de manera abierta. Mark tiene mucho talento, eso jamás lo voy a negar, pero convirtió el noble arte del cine en una simple línea de ensamblaje industrial. Para él, hacer películas es solo otra forma de ganar billetes y promocionar su marca personal. Yo todavía soy de la vieja escuela. Creo que el cine trata sobre contar historias reales, no sobre vender hamburguesas al público. La declaración causó un terremoto. Wahlberg intentó responder de forma diplomática, pero el daño ya estaba hecho, y la puerta quedó cerrada para siempre. Y finalmente, llegamos a la corona de esta lista negra, el indiscutible número 1. El actor que encabeza la lista de enemigos de Jason Statham, Dwayne "La Roca" Johnson. Ahora sí te voy a contar un secreto de la industria que va a volarte la cabeza, porque la inmensa mayoría de la gente y los medios de comunicación piensan que el único gran conflicto en la saga de Rápido y Furioso fue entre La Roca y Vin Diesel. Pero la cruda verdad, la que los estudios intentaron ocultar a toda costa, es que Jason Statham tampoco puede ni ver en pintura a Dwayne Johnson. La feroz tensión entre el británico y el gigante samoano comenzó por una razón sumamente específica y vergonzosa: el famoso y ridículo conteo de golpes. Resulta que durante las millonarias filmaciones de la saga, Vin Diesel y Dwayne Johnson tenían cláusulas secretas en sus contratos que exigían por escrito que ninguno de los dos podía recibir más golpes que el otro en sus respectivas escenas de pelea. Literalmente, los productores tenían que usar un sistema de puntuación matemático para contar exactamente cuántos madrazos daba y recibía cada uno, para asegurar que ninguno se viera débil en pantalla. Cuando Statham se enteró de esta absurda regla, simplemente no lo podía creer. Para un tipo que viene del mundo brutal y real de las artes marciales, donde entrenas jiu-jitsu brasileño de verdad y donde eres cinturón morado ganado a base de sudor, lágrimas y sangre en el tatami, la idea de contar golpes en una película de ficción le pareció la cosa más ridícula, infantil y egocéntrica que había escuchado en toda su vida. ¿En serio están contando los golpes como si fueran niños de primaria llorando en el patio?, le comentó Statham a un alto miembro del equipo, según revelaron testigos presentes. Pero el enorme problema se puso aún peor con el paso de los meses. La Roca, con su cuidadosamente fabricada imagen pública de tipo humilde,
sonriente y trabajador, resultó ser igual, o incluso más demandante, que el propio Vin Diesel detrás de las cámaras. Exigía que sus personajes siempre se vieran dramáticamente más fuertes, notoriamente más inteligentes y heroicos que los demás. Quería siempre el mejor ángulo de iluminación, el horario de filmación más cómodo y el tráiler estacionado más cerca del set. Jason, un actor que literalmente hace sus propias escenas de máximo riesgo, que se ha tirado de edificios altos, que ha peleado a puño limpio sin usar dobles de acción y que se ha roto huesos de verdad por el público, veía todo este espectáculo de La Roca como puro teatro barato impulsado por un ego desmedido. El estallido final, el punto de no retorno, vino durante una exclusiva reunión de producción diseñada para planear las futuras películas de la multimillonaria franquicia. Dwayne Johnson, con total seriedad, propuso que su personaje tuviera su propia trilogía épica, completamente separada del resto del elenco original. Quería ser la estrella absoluta del universo, sin tener que compartir los prestigiosos créditos ni las ganancias con nadie más en el póster. Statham, que estaba sentado en esa misma mesa de reuniones, no pudo contenerse y soltó un dardo envenenado frente a todos los ejecutivos. ¿Y por qué no mejor hacemos una película mágica, donde tu personaje salva el universo entero él solito, sin despeinarse, y todos los demás somos simples extras aplaudiéndote de fondo? El sarcasmo fue tan pesado y directo que la tensión en la sala se volvió insoportable. La Roca intentó reírse forzadamente para disimular su furia, pero el mensaje británico había sido entregado con precisión letal. Desde ese tenso día, Statham se ha distanciado por completo y de manera definitiva de The Rock. Cuando los estudios, desesperados por hacer dinero, ofrecieron un nuevo proyecto masivo que los reuniría nuevamente en pantalla, Jason respondió con un rotundo y sonoro rechazo. Paso. No me interesa en lo más mínimo trabajar con personas que necesitan ser desesperadamente el centro del universo en cada maldito proyecto que tocan. Y ahí los tienes. Los 5 actores que Jason Statham genuinamente no soporta ni respeta. 5 nombres inmensamente famosos que representan absolutamente todo lo que él considera equivocado y tóxico en la industria del cine moderno. La constante falta de profesionalismo, egos del tamaño de gigantescos rascacielos, una total falta de respeto hacia el incansable equipo técnico y la triste tendencia de confundir la fama masiva con el talento real. Vin Diesel y su necesidad enfermiza de ser siempre el más importante de la sala. Jared Leto y su pretensión artística insoportable y exagerada. Steven Seagal y su patético fraude de artes marciales sostenido por 30 largos años. Mark Wahlberg y su fría conversión del arte en una simple máquina de hacer dinero. Y finalmente, Dwayne Johnson y su incontrolable obsesión por ser la estrella más grande, brillante y perfecta del planeta. Jason Statham tal vez no sea considerado el actor más versátil y dramático de Hollywood. Puede que en toda su vida nunca gane un premio Oscar, ni sea aclamado de pie por la crítica especializada de los grandes festivales de cine. Pero hay algo fundamental que absolutamente nadie en este mundo le puede quitar. Tiene principios de acero. Y esos principios inquebrantables son muchísimo más fuertes que cualquier contrato tentador de 20 millones de dólares. Porque al final del día, Hollywood está completamente repleto de grandes estrellas fugaces. Pero los hombres con verdadera integridad son tan escasos como el agua en un desierto ardiente. Jason Statham hizo su elección definitiva hace mucho tiempo. Él prefiere 1000 veces ser profundamente respetado por sus colegas que ser inmensamente popular en las redes sociales. Prefiere dormir tranquilo todas las noches con su conciencia limpia que tener un ego gigante e inflado. Prefiere trabajar hombro a hombro con verdaderos profesionales del medio que lidiar con celebridades vacías que se creen dioses intocables. Y, ¿sabes qué? Por esa misma razón es que nosotros, el público que ama el cine de acción crudo y real, lo respetamos tanto. Porque en un mundo de plástico lleno de falsedad y dobles caras, él sigue siendo auténtico. ¿Y tú qué opinas sobre esta lista negra? ¿Crees que Jason Statham tiene toda la razón del mundo en mantener estas duras rivalidades por respeto a su profesión? ¿O consideras que debería ser un poco más flexible y perdonar para darnos mejores películas? Déjame tu opinión detallada en la caja de comentarios.
Nos apasiona leer tus análisis y debatir contigo sobre estas guerras de egos. Si este recorrido por los conflictos más ocultos de Hollywood te pareció fascinante, no olvides dejar un buen me gusta para apoyar nuestro trabajo. Comparte este guión con ese amigo que también odia a la gente poco profesional en su trabajo. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en la próxima entrega.